Lugares como San Carlos, en Guaymas, pues prácticamente se vive en dólares. Hasta en los Oxxos te cobran en dólares. Y las comunidades que antes vivían ahí, pues ahora se ven obligadas a irse, los desplazan de esos lugares a ver una carta de un restaurante en un idioma que ellos no entienden porque no es nuestro idioma, a pagar en una moneda que no es la nuestra y a precios que no corresponden a la propia comunidad. Y es que pues tampoco es que los otros sean ricos, pero claro, si ganas en dólares, pues puedes pagar 25 o 30 mil pesos de renta sin ningún problema. Porque compara eso con una renta de Nueva York y no es nada. Pero para el nativo de la comunidad, pues que no trabaja en Nueva York, pues eso va a ser muy difícil, si no es que imposible. Y así es como se han ido afectando barrios enteros, ¿eh? Cafés hipster, estos famosos coworkings, yoga en inglés, menús trilingües y todo adaptado a quien no quiere integrarse. Lo que quiere es traer su estilo de vida, replicarlo en México y que todos nos adaptemos a eso. Nada más que sin reglas fiscales, sin reglas migratorias. No es la regla general, ¿eh? Yo les quiero decir que, por cierto, a mí me aparecen muchísimos canales de contenido, curiosamente, que es un trending en Estados Unidos, canales en inglés de estadounidenses que se van a vivir a México. Y entonces es la nueva aventura de cómo es vivir en México. Muchos de esos canales son admirables. Y yo me he suscrito a muchos de ellos. Les tiro muy buena vibra. Los quiero muchísimo. La verdad, creo que es admirable. Por ejemplo, hay un caso en especial. La Güerita, se llama su canal. Su esposo se llama Fidel. No, somos fans. No nos perdemos ninguno de sus videos. La Güerita habla muy bien español. Quiere mucho México, se ha integrado a la cultura. Para mí es mexicana. Yo no sé si tenga la nacionalidad ya, pero para mí ella es mexicana. Ayuda muchísimo a su comunidad. Ella, gratis, enseña inglés en un kinder. Imagínense el nivel de inglés que van a tener esos niños. Envidiable. Y gratis. No solamente gratis, ella paga por enseñar. Porque ha remodelado precisamente el salón de inglés de la comunidad con sus propios medios. Sillitas, libros, bueno, y con donaciones de su comunidad estadounidense. Eso es fusionar lo mejor de ambas culturas. Eso es integrarse a la comunidad. ¿Cómo no va a querer uno a un inmigrante así? Pero también por otro lado, pues lamentablemente hay gente que no se integra, que no hace el más mínimo esfuerzo por hablar el idioma, que no contribuye $1 a nuestra comunidad. No en términos de impuestos, no es que nosotros querramos que nos regalen nada. Se agradece muchísimo esos gestos de cariño. Si no lo hicieran, pues no es necesario. Pero digo, vamos, con pagar impuestos, el mínimo, pues con eso ya estamos bien. Oye, y si haces el esfuerzo por hablar nuestro idioma, pues nos va a dar muchísimo gusto. Aunque no lo hables bien, nos va a dar muchísimo gusto tu esfuerzo y te vamos a aceptar. Lo que pasa es que cuando no se quieren integrar a México, entonces hacen sus burbujas y solo viven entre ellos mismos. Y cuando solo viven entre ellos mismos, porque se quieren comunicar solo en su idioma, empieza la gentrificación y empieza el encarecimiento. Porque entonces ya ves colonias completas o edificios de departamentos completos en donde solo viven estadounidenses porque así se sienten seguros, así se sienten mejor y no conviven con el resto de la comunidad. ¿Cuál es el resultado? Ahora rentar un departamento en ese edificio es imposible. Claro, los dueños van a preferir rentárselos en dólares que en pesos mexicanos, habiendo tantísimos lugares en México en donde tú puedes ir a vivir a un precio de 1/10. Pero no quieren, pues porque no quieren hablar español, porque no quieren aventarse a la aventura de vivir el verdadero México. A eso me refiero. No es que nosotros estemos en contra de la inmigración, digo, sobre todo, ¿cómo me vería yo hablando de eso siendo inmigrante? Es que, por lo contrario, cuando uno es inmigrante, pues uno pide, oye, piso parejo. Yo hice el esfuerzo por hablar inglés y lo sigo haciendo porque pues yo sé que tengo un acentote. Y eso, pues yo ya perdí esperanzas. Yo digo, eso así va a ser.
Todos los días escucho algo. Tengo muchos amigos, sobre todo amigos con los que ya tengo mucha confianza, que siempre les digo, dilo, otra vez dilo, por favor. Y lo repito junto con ellos para intentar decir la pronunciación. Les voy a confesar algo, ¿no? 30 o 33. Ese es mi coco. Cuando mis hijos me quieren hacer repelar, me dicen di 33 en inglés, ¿no? Digo, lo más común con el acento mexicano, 33, ¿no? Pero no se dice así. Por más que quiero hacer la lengua, no me sale. 33, ¿no? ¿Para qué le sigo? Entonces uno tiene su acento, pero hace uno el mejor esfuerzo. El problema es que hablamos de más de 1.1 millones de estadounidenses que no lo hacen y que, bueno, pues vale la pena empezar a reflexionar, pues, ¿qué se va a hacer con eso? Cuando decimos que 9 de cada 10, pues es que ya son casi todos, según datos del Instituto Nacional de Inmigración, ¿no? Deportaciones, pues imagínense, de 1.5 millones de estadounidenses deportados, nada más hay 127 ciudadanos estadounidenses deportados. 127. O sea, no estamos hablando de miles, no estamos hablando de cientos o de decenas cada mes. Estamos hablando de la de muy de malas, ¿no? Porque no es nuestro rollo deportar, francamente. Pero este problema se soluciona muy fácil, amigos. Que paguen impuestos. Ahora, cuando yo digo no es nuestro rollo deportar, ahí viene la cosa. ¿Deportar a quién, Porque cuando se trata de salvadoreños, de hermanos de Guatemala o de Honduras o de Venezuela o de Haití, ahí sí, Instituto Nacional de Inmigración, cáele por favor ahí a los cruces, revisa los autobuses, ponnos a cantar el himno nacional y, papá, deportuquis. Entonces mi pregunta es, ¿por qué las deportaciones selectivas? ¿Por qué cargarle la mano a nuestros hermanos hispanos? ¿Es porque unos tienen dólares y otros no? Fíjense, un dato que hay que decirlo. En el 2023, México detectó a más de 280,000 personas extranjeras en situación irregular. ¿Saben ustedes, de esas 286,000 deportaciones que se hicieron en México, cuántos eran hermanos hispanos? 86%. Casi todos. Casi 9 de cada 10 deportados son hermanos hispanos de América Latina y el Caribe. El resto, no crean que eran estadounidenses. Eran africanos o eran asiáticos. ¿Y los estadounidenses? Pues prácticamente es inexistente esa estadística. A pesar de que se estima, repito, que 1 de cada 10 que viven en México, estadounidenses, pues son indocumentados. 1 de cada 10. 1 de cada 10. Entonces, pues es un trato desigual. Como si le diéramos privilegios a ciertos pasaportes sobre otros, ¿no? Porque si esos mismos 934,000 extranjeros ilegales que reconoce el Departamento de Estado, la presidenta Sheinbaum dice que son en realidad más de 1.5 millones de estadounidenses indocumentados, fueran centroamericanos, pues estarían siendo detenidos en estaciones migratorias o si te cae la de malas, ahí está el Instituto Nacional de Migración en alguna carretera. Entonces, con todo respeto, yo digo que hay que sentarnos a reflexionar sobre esos operativos que se hacen de forma sistemática en Chiapas, en Tabasco, en Veracruz, en Ciudad de México. Veía yo incluso un video hace rato de Kristi Noem diciendo que ella ha presionado mucho supuestamente a México para que deporte a muchos hermanos hispanos para que no logren cruzar hacia los Estados Unidos, ¿no? En cambio, en los aeropuertos por ejemplo, en el Benito Juárez, pues no van a ver ustedes seguramente tanto este tipo de incidentes de deportaciones, ¿no? Entonces, yo creo que hay que platicar de estas cosas, amigos, porque es un dato que ayer yo vi, precisamente esto. Les prometí que íbamos a hablar de esto porque a mí me parece que es una cifra que ya, por decirlo menos, comienza a salirse de control. Para mí es muy sencillo, es un problema que no llega a problema. Son bienvenidos, hermanos estadounidenses. Nada más 2 favorcitos. 1, paguen impuestos. 2, oye, saca tus papelitos en reglas. Porque mira, a ti no te gusta el tema de la inmigración irregular en Estados Unidos. Entonces no hagas afuera lo que no te gusta que hagan en tu casa.
Sobre todo cuando a lo mejor los requisitos que le piden a nuestros hermanos inmigrantes en Estados Unidos pues son casi imposibles. Pero en cambio los requisitos que te piden a ti para estar legalmente en México son un piso mínimo. No es algo imposible de cumplir. Entonces, claro que se puede. Nada más tener la buena intención. Dice Sandra R., mi querida amiga, tienes nueva foto, muchas felicidades, ya te voy conociendo mejor. Sandra R. dice, Víctor, es que cuando se aprende el inglés ya de adultos, el acento no se va. Mira Melania Trump, por ejemplo, con tanto dinero me imagino que ha contratado maestros de inglés y cuando hablan ni se le entiende, sí es cierto. Sí, y bueno, pues al final yo entiendo todo, me doy a entender en todo, mi acento es mi acento. Trato de verdad de hablar. Ayer yo veía una publicación de alguien que decía, aprende inglés nativo, habla como un nativo. Digo, bueno, depende de cuántos años tengas, ¿verdad? No dudo que hay personas que sí se les va el acento ya de grandes. Es muy difícil. Digo, si acentos hay hasta en México, tú eres del norte, ¿no? Tú eres jarocho, pues imagínense que no haya con otro idioma. Mario Hernández dice, gracias amigo por tu super sticker. Bea Conjovea, gracias mi querido Bea Conjovea. Te deseo mucha suerte en tu canal. Sé que tienes por ahí un canal de YouTube. Diego Alzate, no es cierto, ni lo vi en Walmart, dice nuestro amigo. Técnicamente no hay un idioma oficial, por lo que ellos están en su derecho de hablar inglés. Pues sí están en su derecho a hablar inglés. Digo, por supuesto que sí. No es que se les obligue a hablar español. Pero tampoco es que nos tengan que obligar a ponerles el menú en inglés porque no quieren hablar español, ¿me entiendes? Entonces, pues una ayudita, ¿no? Oye, pues claro, por supuesto, un traductor, lo que sea. Pero a la larga, si tu plan es quedarte a vivir en México, pues lo más sano es hablar español, integrarte a la comunidad. Se los digo, no es fácil. O sea, ustedes creen que, bueno, ustedes lo saben, sobre todo hay muchísimos amigos, casi el 48% de los que nos siguen son de Estados Unidos y me van a entender, mexicanos que viven en Estados Unidos, lo duro que es llegar a un nuevo país, lo duro que es intentar hablar inglés. Veía yo un meme el otro día que decía, yo hablo inglés porque tú hablas inglés porque es el único idioma que sabes. Yo hablo inglés porque es el único idioma que tú sabes. No es lo mismo. No es lo mismo. Sobre todo estando en México. No es lo mismo. Estando acá, pues oye, adáptate. No esperes que la gente aprenda español solamente por ti. Es nuestra obligación aprender a hablar inglés. Lo mejor que se pueda. Hacer nuestro mejor esfuerzo. Porque desde el momento en que decidimos emigrar a un país que tiene otro idioma, pues aceptamos integrarnos a la comunidad. Hola Víctor, dice Ana Anaya, creo que la razón es por su forma grosera de ser y querer imponer sin ganarse nada de lo que exigen. Los deportados de Estados Unidos querían ya papeles. Sí, en algunos casos de deportaciones, no son todos los casos, ¿verdad? Les digo, yo sigo algunos canales que me gustan mucho porque la integración que han tenido y lo mucho que aportan a nuestras comunidades, de verdad. Es muy bonito ver ese tipo de integración cultural. Francisco Flores del Desierto dice, yo también estoy aprendiendo inglés, solo sé hablar unas palabras, pero ahí vamos, mi querido Paco. Ahí vamos, poco a poco te vas a integrar, poco a poco lo vas a lograr. El truco es perderle el miedo y aventarte al agua y practicar. Entre más amistades tengas que hablen inglés, pues más vas a ir aprendiendo cosas, ¿no? Si nos aislamos, pues nunca vamos a integrarnos. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.